Luz y sal. Hay un pasaje en Deuteronomio que quiero recuperar para este video. Deuteronomio 21, perdón. Y el pasaje va del 18 al 21. Escuchen. Por cierto, lo subtitula Reina Valera diversas leyes, otras leyes. Espera. Diversas leyes. 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. 19. Entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacará ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva. 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es nuestro deber social, familia, primera institución social creada por el Estado, por el hombre, según Jean-Jacques Rousseau. Por el hombre, no por el Estado. El Estado es una superestructura del orden social. El deber del padre en la patria potestas. Patria potestas era el padre con poder. Era el educar a su hijo Roma. Pero también tenía el poder de matarlo, de venderlo, de adoptar a alguien como hijo cuando su hijo no servía y demás. Bíblicamente hablando, el padre es el que enseñaba la ley, el que imponía castigos y el que enseñaba la religión. En este caso, la religión era, en el Antiguo Testamento, era creer en Jehová. Y vivir bajo el Antiguo Testamento era vivir por obras. O sea, tú tenías que aprenderte toda la ley, hacer todas las obras, y te iba a ir bien. Proverbios es un libro escrito de un padre hacia un hijo, Salomón. En el Nuevo Testamento dice Hebreos y lo dice Pedro, si no me acuerdo mal: no desprecies el castigo de Dios, porque el padre que ama a su hijo lo castiga. Pero el video no es para hablarte del castigo, aunque tendría que hacer como que un cierre para poder pasar a lo que quiero que entiendas. Nuestra función es educar, y educar, se lo he dicho a mis alumnas, tiene que resultar en aprendizaje. Y también se lo he dicho a mis alumnas: ¿cómo sé que aprendiste? Cambio tu conducta. Entiende conducta como se entiende discurso, el decir ser y hacer en congruencia. Tú puedes estudiar toda la psicología, toda la pedagogía, toda la puericultura, pero seguir siendo una asesina de hijos.
o un asesino de hijos, como sea. Tenemos que aprender a poner límites, privaciones, descargas positivas y negativas emocionales, o lo que entendemos en conductismo como estímulos agradables y desagradables, positivos y negativos, o en condicionamiento operante, castigos y premios. Desde el punto de vista secular, eso funciona. Desde el punto de vista espiritual, funciona, pero acompañado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú pretendes que el niño entienda que el castigo del Padre está evitando el castigo de Dios divino. Que tú le estás enseñando que hay consecuencias de las cosas que hace, y sobre todo cuando viola la palabra de Dios y cuando viola las leyes de Dios. Y ahí entonces empieza una pedagogía que no tiene que ver con lo que la cultura esté diciendo o con lo que la ley ahora ya permita o con lo que se diga hoy que es lo que le tienes que enseñar a tu hijo o lo que le tienes que dejar al Estado que le enseñe a tu hijo. Mi hija me leyó un poco de su libro de conocimiento de no sé qué, conocimiento de nosotros o conocimiento del aprendizaje, o no sé cómo le llaman a ese libro de sexto. Fue sorprendente oír que un niño tiene derecho a ser gay y a ser lesbiana y no le puedes decir nada porque es delito. Es sorprendente ver que ya el libro de texto prepara al niño para no ser corregido. Porque cuando tú le dices a un niño que él tiene derecho de, estás quitándole al padre el derecho de educarlo, ¿no? El libro de texto dice que el niño tiene el derecho de ser llamado y vestirse como él quiera, y que nadie tiene derecho de decirle nada, al contrario, tienes que recibirlo con los brazos abiertos y decirle que está bien. Cuando nacen nuestros hijos, cuando nace tu hijo, cuando nacen nuestros hijos, nosotros tenemos expectativas de nuestro hijo y también tenemos en nuestro imaginario social roles y funciones de si es hombre o si es mujer, sexo, masculino o femenino. Y en ese imaginario social funcionamos y orientamos a nuestros hijos. Es más, jugamos con ellos e interactuamos con ellos de acuerdo a ese imaginario social que tenemos con su sexo. Somos más tiernos con las niñas, somos más emocionales con las niñas, en el caso de los hombres, y de un hombre cabal, no de los hombres feministas y toda esta tontería que hay ahora. Pretendemos que la niña sea educada como niña, con valores de mujer, femenina. Pues sobre todo los que leemos la Biblia, que ahí es donde viene el cambio total de todas las pedagogías y de todo, porque viene del corazón, porque es un cambio que hace Cristo. Tú le enseñas a tu hija a vivir como cristiana, y a una mujer cristiana, lejos de lo que te hayan dicho, es una mujer que trabaja, es una mujer productiva, es una mujer que trabaja para su hogar, es una mujer que está orgullosa de tener hijos, es una mujer que está orgullosa de producir ropa, de producir alimentos, de producir, de representar la fe de Dios en sus acciones, en su sometimiento, con muchas comillas, a la autoridad del hombre. Obviamente ese hombre tiene que mostrar autoridad, no machismo, no que pega más duro, que está más fuerte,
que tiene la cacha de la pistola en la mano, que no, que es líder, porque la encomienda del Padre es representar a Cristo en su iglesia. Pablo, habría que revisar las cartas de Pablo. En base a ello, nosotros educamos al hombre y a la mujer. Al hombre lo hacemos que sea aguerrido, fuerte, valiente, atrevido, que ponga en riesgo su vida, que aprenda a defenderse, defender su hogar, que aprenda a trabajar, que aprenda a, dependiendo de dónde estés, arar la tierra, construir, edificar, cargar, desarrolla actividades físicas, porque su testosterona tiene que hacerlo desarrollar actividades físicas. Trabaja más con su linealidad, con su racionalidad, con su capacidad de legislación, con su deseo de emprender, de atreverse. Y en función de ello lo crías. El sexo no es una construcción social. El sexo no es una forma de control social. El sexo, es decir, ser hombre o ser mujer, tener genitales masculinos o tener genitales femeninos. Hoy la ideología de género dice que sí. Que el tener pene o tener vagina es humillante y es discriminatorio, aunque no lo creas, lo dicen así. O sea, no es biológico, porque tener genital femenino es la forma en la que el hombre ha querido controlar a la mujer por el solo hecho de tener un genital femenino. Y que el hombre, por tener el genital masculino, ha querido controlar a la mujer por el tener ese genital masculino. Y habría que revisar a Freud cuando dijo del síndrome de castración, de privación. Todo eso es absurdo, porque el sexo es biológico, no es social, no depende de un paradigma social, depende de un cromosoma, X o Y. Y eso es lo que permite que tengamos características fisiológicas y físicas diferentes, que determinan necesidades diferentes, actividades diferentes y formas en las que incluso las leyes estaban hechas para proteger a las características femeninas de características ausentes en el varón que ellas tienen propias. No es un... y que además requieren ser atendidas de acuerdo a tus características. Por ejemplo, un receso laboral de 40 días después del parto, que además eso es bíblico, no es por otra cosa, sino por una cuestión de salud física y fisiológica. Lejos de por qué se usaba eso en el Antiguo Testamento. El pensar que un hombre tiene que poder desarrollar mayor masa muscular que una mujer implica que entonces el hombre tenemos ciertas actividades que tenemos que desarrollar así. Cargar, alar, es propio de nosotros. Poner en riesgo nuestra vida es propio de nosotros.
habilidades psicológicas, habilidades artísticas, habilidades emocionales, geoespaciales son de la mujer, por su capacidad de integración de los dos hemisferios. Pedagógicamente hablando, tú tienes como obligación, como padre, como madre, decirle a tu hijo qué es genéticamente hablando y socialmente hablando, cuáles serían las funciones con respecto a su sexo. No hacerlo entrar a esta guerra absurda de que la niña tiene que poder más que el hombre y tiene que hacer más que el hombre y que el hombre tiene que meterse a la caja de atrás del rincón, dejar a la mujer hacer y deshacer, y que el hombre, mientras más femenino sea, es mejor, más metrosexual para después terminar siendo homosexual, es mejor, que tenemos que ser delicados para ser hombres. Eso es mentira. Tú tienes que aprender a tomar decisiones como hombre, tener carácter como hombre. Eso no implica que no llores. La Biblia está plagada de hombres que lloran. Jesucristo lloró en la tumba de Lázaro y eso no le restó masculinidad, virilidad. Fue fuerte, decidido, a tal punto que llegó a la cruz. Tenemos la obligación de que nuestros hijos desde bebés sepan la diferencia entre sus sexos por las marcas y patrones culturales que los definan como tales y las formas de relacionarnos con ellos, con esas características sociales y culturales y físicas y fisiológicas. Es decir, yo no puedo pretender que un niño tenga mayor capacidad emotiva que una niña. Yo no puedo pedirle a una niña que tenga mayor capacidad racional en términos de linealidad como la tiene un hombre. No le puedo pedir a un hombre que pueda estar frente a 50 enanos viendo diferentes actividades en ese mismo salón como lo haría una mujer. Una mujer lo hace 1000 veces mejor. Sin embargo, el hombre sí sirve para ordenar, interdictar, castigar y demás, porque además no lo hace con ira. El castigo no es con ira. La mujer tiene olas emocionales y desgraciadamente algunas de esas olas emocionales intervienen en sus decisiones. Por eso necesitan esa interdicción sin emoción, ¿no? De hecho, cuando te toca ser mamá, papá, tú tienes que aprender que cuando castigues, no castigues en el momento en que estás en la euforia emocional, porque entonces se distorsiona el sentido del castigo. Parece desquite. Tú debes permitir que tu hijo y tu hija se diviertan con juguetes que no son de niño o de niña. Está bien. O sea, un niño que agarra la muñeca y la abraza y la quiere llevar al parque va a ser un buen papá. Un niño que cocina va a ser un buen papá. Un niño que no le da pena salir con la bolsa de mandado, no para las cervezas, sino para comprar los víveres de casa, va a ser un buen papá. Pero de ahí a que le digamos que se puede pintar, que se puede
poner taconcitos, que se ve bonita como mamá, que es gracioso, que hay que subirlo a Facebook. Ahí ya no le entramos, porque empezamos a distorsionar. No le podemos decir ni al niño ni a la niña que, que, que ella tiene derecho de controlar su cuerpo, de decidir quién la toca y quién no la toca. Cuando está en edades de que toda la propensión es quiero estar satisfecha, satisfecho, sobre todo a los 2, 3 añitos de edad, 4 añitos de edad. Son muy propensos a ser egoístas. No importa lo que me hagan si me hacen sentir bien. Si hay una recompensa entre lo que me estás haciendo hacer y entre lo que yo te estoy, lo que tú me estás ofreciendo a cambio, entonces lo voy a hacer. Y entonces cuando tú me preguntes si puedo, yo te voy a decir que sí. Porque hoy desgraciadamente les están diciendo a los niños que ellos deciden fuera del papá, fuera del adulto, o bueno, el que debería de ser el adulto, cabal, íntegro, moral, yo insistiré cristiano, por lo menos que esté enterado de lo que dice la ley moral de Dios, que él puede decidir sobre su cuerpo y que él puede decirle a quien sí y quien no lo toque. Y quien él diga que no, pues que no lo toque. Sí, pero el problema es que diga que sí. No tienen activadas sus glándulas, su hipófisis no está activa para que su tiroides produzca hormonas sexuales hasta los 13, 14 años. 12, 11 las niñas, perdón. Pero eso no significa que no experimenten placer físico, porque nuestro cuerpo está lleno de neuroreceptores. ¿Cuáles nuestras zonas erógenas? Todas. Toda parte del cuerpo bien acariciada puede ser excitable. Así que cuidado con eso. Tienes que enseñarle pudor. Pudor. Traducción, no puedo estar encuerada porque soy una niña. No puedo estar encuerado porque soy un niño. Tengo que enseñarte pudor desde niño. Tengo que enseñarte que tu cuerpo no es escaparate. Tengo que enseñarte que tu cuerpo no es tuyo, que es de Dios. Tengo que enseñarte las consecuencias de que te tatúes, porque hay consecuencias. Propensión a cáncer, propensión a intoxicación de la sangre, propensión y riesgo a cáncer de la piel, obviamente, y cáncer en el cuerpo porque estás metiendo químicos vía cutánea. Tengo que enseñarte que tienes un sexo que se llama masculino o femenino. Tengo que enseñarte qué es ser hombre y qué es ser mujer. Tengo que enseñarte que tu cuerpo, si eres mujer, es un cuerpo que puede albergar la vida. Y el cuerpo del hombre es un cuerpo que puede producir la semilla de la vida. Pero no tengo derecho de empezarte a explicar a los 4, 5, 3 años, 8 años, 9 años, 12 años, qué partes del cuerpo se excitan, qué partes no, qué partes funcionan para qué y qué partes funcionan para qué. Yo tengo derecho a decirte que hay un fenómeno maravilloso que tiene el ser humano, que es poder crear vida, porque tenemos la semilla de la vida.
y que esa semilla se va a depositar cuando estés preparada para el matrimonio y preparado para el matrimonio y te cases y sostengas un vínculo emocional íntimo con esa persona. Después de eso te enterarás para qué sirve qué y cómo funciona qué. Lo irás descubriendo en la relación. El problema es que hoy le decimos que tiene que llegar preentrenado. Tiene que haber probado, sentido, disfrutado todo lo que se tenga que disfrutar para poder llegar bien a la relación con otra persona. Ni siquiera se habla de matrimonio. Perdón, lo único que estás haciendo con eso es empujarlo al desorden y a la desregulación emocional, psicológica, fisiológica. Porque lo estás haciendo adicto a sus sensaciones y a sus emociones y a sus probables sentimientos. No le enseñes qué se siente qué, ni dónde se siente qué, ni para qué es qué. Si no le explicas que todo tiene sentido en la intimidad de un matrimonio, no le digas que se toque, no le digas que se masturbe, no le digas que le echas un condón a la mochila, porque lo único para lo que sirve el condón, la prueba de embarazo, la pastilla anticonceptiva, el cuarto de mamá, el carro, es para tener sexo de manera irresponsable, para entregarlos al pecado de la promiscuidad y en consecuencia, si no quieres verlo desde la visión cristiana, a la propensión de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos que hoy desgraciadamente parece que no son deseados ninguno ni en ningún momento y demás. Tienes que enseñarle el respeto a la dignidad humana y a la vida humana. Por lo tanto, ni se te ocurra darle la opción del aborto, porque eso es atentar contra una vida humana. Punto. Tienes que enseñarle que su estándar de hombre y de mujer no está marcado por lo que la ley dice hoy, o por lo que hoy el psicólogo dice que está bien, o por lo que hoy dicen los organismos internacionales que está bien. Está marcado por el estándar moral de Dios y la fisiología y física de Dios, y que por lo tanto su cuerpo, su sexo, el cómo está estructurado es por ordenanza de Dios y que Él está hecho a imagen y semejanza de Dios, que Él no es un animal, que no tiene por qué comportarse como los animales y no tiene por qué creer que puede tener patrones de conducta animales, porque es ser humano. Pero tú también tienes que aprender a tratarlo como ser humano, hombre o mujer. En todo momento dignificando la vida humana y la calidad humana. Anteponiendo el diálogo, el lenguaje, la palabra dulce, la palabra sana, la palabra limpia, la palabra instruida, educada, el castigo instruido, adecuado, lejos de arrebatarte a tus deseos, arrebatarte a tus límites, arrebatarte a, pues así me enseñaron, a mí me enseñaron así. ¿Cómo se...? No sé si lo has hecho, yo en mis clases de pedagogía, yo sí les llegué a preguntar a mis alumnos,
y todavía no era cristiano. Y le pregunté, oye, ¿cuándo se aprende a ser papá? Pues, ay, maestro, pues durante la crianza, ahí la va uno llevando. No, la paternidad se aprende antes. La paternidad se aprende antes. Y no se aprende en base a lo que hoy te dicen que es el papá y mamá, porque hoy resulta que es papá un amigo. No, es tu papá. Tu papá es autoridad. Tu papá es el que interdicta. Tu papá es el que provee. Tu papá es el que pone en riesgo su vida. Tu papá es el que se duerme tarde y se levanta tarde. Tu papá es el que amanece cansado y se duerme cansado. Tu papá es el que tiene que llevar el rol de liderazgo en casa. Tiene que tomar decisiones. Obviamente, en el famoso Dream Team, en el equipo ideal soñado, tiene que estar en comunión con su esposa, construyendo en conjunto esta, esta relación sólida del matrimonio, donde la mujer visualiza, ve terrenos amplios y vastos de posibilidades. El hombre no. El hombre, desgraciadamente, vuelvo a repetirte, somos lineales. O sea, al hombre no le pongas enfrente el diamante porque sale corriendo atrás del diamante. La mujer le dice, espérame, mira, ve el terreno, mira pros y contras, mira atrás y adelante, mira arriba, mira abajo. Si es una mujer piadosa, es decir, cree en Dios, le dice, primero ponlo en oración. No se vale, no se vale que te quedes callado del sexo que tiene tu hijo y del rol y la función que tiene que desarrollar. No se vale. No le haces un bien, ni a él, ni a tu familia, ni a tu sociedad. No le haces un bien. Diría Laje, es una función propia de la institución familia. Diríamos en la banda cristiana, es pecado atentar contra la educación de un hijo. Es pecado. Es un pecado que Dios castigaba muy feo. En uno de los pasajes parece que está hablando de los nuevos creyentes cuando dice estos pequeños. Pero hay en otro pasaje en donde se oye como que claramente está siguiendo el hilo conductor de los niños. Y dice, mejor le fuera aquel que aleje a un niño de estos de mí, del cielo, le fuera mejor colgarse una piedra de molino y tirarse al río y ahogarse. Porque los ángeles del cielo están viendo lo que estás haciendo con esos niños. Porque los niños, y vuelvo a insistir, lo sigue diciendo así Dios, Jesucristo, cada niño tiene ángeles cuidándolo. Y obviamente, mientras más crecen y más los dejamos alejarse de Dios, pues ese ángel, me imagino que pierde la custodia, no lo sé, no dice más allá. Por lo tanto, es tu deber. Si no eres creyente, es tu deber patriótico. Si eres cristiano,
es tu deber celestial, la crianza de tus hijos, sin o con el menor cúmulo de patologías, filias, fobias y demás que se puedan presentar, porque a ti te van a pedir cuentas ahí arriba, porque tú eres el pastor de tu hogar y tu familia son tus ovejas, luz y sal.